Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar, Señor, en tu presencia, Señor, de que seas tú el que nos dé sabiduría para poder enseñar y también aprender y Señor, que sea tu palabra llevada, Señor, para que cada uno pueda también formar otros hermanos, hacerles discípulos tuyos, Señor, y poder juntos llevar a cabo esa gran misión que nos has dejado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor, a todo lugar, a toda etnia, con toda persona, Señor, permite que este estudio sea una forma en la cual podamos tomar herramientas para nosotros primeramente y luego usarlas para poder enseñar a otros. Gracias Dios por ese tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora, después de tener ese tiempo de dedicar la clase am, al Señor, y vamos a tener ese tiempo para poder tener este estudio. Así que vamos directamente al estudio. Como ustedes recordarán, pues adicional al material que tenemos, yo les comparto un pequeño resumen que vamos a trabajar hoy para que pues podamos ayudarnos a entender toda esta historia interesante que encontramos en el libro de Esther y de que estamos aprendiendo sobre todo acerca de la relevancia y la importancia y la trascendencia de la soberanía de Dios. Es decir, quizás sería bueno recordar y comenzar por entender que aunque la forma en cómo se lo voy a plantear, puede parecer un poquito, que puede causar impacto. Si lo sacamos esto de contexto, claro, por supuesto, alguien de repente puede cuestionarlo, pero bueno, ¿qué es la soberanía? ¿Qué entendemos por soberanía? Y en lo que me van contestando, les voy a pedir que me contesten ahí en el chat. Vamos a ir avanzando en la clase, pero vamos a ir preparando nuestra Biblia. Prepara tu Biblia allí en el libro de Esther en el capítulo 8. Así que te animo a que me acompañes. Vamos a ir viendo algunas pinceladas, por supuesto, porque esperamos que cada uno esté leyendo su casa, en su tiempo, o como una parte de su devocional, el libro de Esther. Así que vamos ahora a el libro de Esther, capítulo 8. Ahí vamos a leer algunos versículos y vamos a ir avanzando. Mientras ustedes me contestan, quiero que me contesten qué es la soberanía, qué entienden ustedes por soberanía de Dios. Y quisiera yo comenzar por platicar, quizás cuestionarnos o preguntarnos a nosotros en general, o hacernos este cuestionamiento. Mira, te quiero platicar esto. Piensa, ¿alguna vez sentiste que todo estaba en tu contra, pero de pronto Dios cambió el rumbo de tu historia? Yo creo que a más de alguno hemos pasado por esa experiencia donde sentimos que todo está como a de favor nuestro, o sea, te está todo en contra, que todo nos va mal y que si algo va a pasar malo, es como para mí, ¿verdad? Entonces es algo que puede llegar a sentir cualquier persona, porque bueno, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones y porque a veces las circunstancias pueden llegarse a ser adversas. Ahora, fíjense, eso es exactamente lo que vivió Mardoqueo. Cuando parecía condenado, Dios lo colocó en el lugar de su enemigo. Recuerdan que nos quedamos en el capítulo 7, donde vimos ese cambio drástico, donde Amán lo que quería era la muerte de Mardoqueo, por supuesto la muerte de muchos judíos, y claro, de alguna manera esto llegaba a afectar a la reina Esther, y vimos cómo Dios, en el estudio anterior, providencialmente y en su soberanía, justamente, él usó la sabiduría que le proveyó en ese momento a Esther para prepararse. Primero oró, ayunó, preparó un banquete, preparó una cena, preparó todo un escenario. Y Dios fue haciendo todo esto, colocando los elementos. Entonces, de este estudio podemos ir aprendiendo de cómo Dios coloca elementos en nuestra vida, circunstancias, situaciones, personas incluso, que juegan un papel importante. En este caso, solo quiero resumirles rápidamente antes de entrar al capítulo 8 el hecho que el rey Asuero, acuérdense que él repentinamente, quizás no padecía de insomnio, quizás no se le iba el sueño, por lo menos tal vez no es una referencia que la Biblia nos diga, pero dice que esa noche en particular,
se le fue el sueño. Entonces dijo, bueno, pues vamos a leer, vamos a ver algo que me entretenga para que a lo mejor y me da sueño. No lo leyó por su propia vista, pero mandó a alguien, uno de sus sirvientes, y le comenzó a leer las crónicas, los acontecimientos del reinado, las situaciones que ha pasado, en fin, ponerse inclusive al día. Tan se puso al día que vimos que él había pasado por alto el punto de que de alguna manera, pues era relevante, pero por alguna razón se le fue. Mardoqueo, en un momento dado en la historia, en los primeros capítulos, dice que le advirtió al rey de una traición dentro al interno de su reinado. Entonces, imagínense, al hacer esto, Mardoqueo, bueno, era una buena acción a favor del rey, pero por alguna razón pasó desapercibido, nadie lo tomó en cuenta, nadie dijo nada, nadie le felicitó, nadie le dio una palmadita, y que el rey dice, bueno, vamos a darle su lugar. Le pregunta a Amán que qué haría con una persona y él comenzó a darle ideas pensando que era para él y finalmente pues vemos que la horca que Amán preparó para Amán, bueno, finalmente fue para el mismo Amán y no para Mardoqueo. Así que Esther capítulo 8 versículos 1 y 2, dice, el mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Acuérdense que hasta ese momento no sabía el rey que eran familiar, que era un familiar directo, cercano, prácticamente la crió por la pérdida de sus papás. Y por otra parte, bueno, que también no había declarado abiertamente por consejo de Mardoqueo el hecho de que eh, había evitado mencionar el hecho que ella también era parte del pueblo de Israel. Así que Dios lo coloca en el lugar de su enemigo, ¿verdad? En este caso Mardoqueo, que había sido pretendido asesinar por Amán. Entonces, eh, dice, quédate porque quédate, dice, perdón, y se quitó el rey, dice, el anillo eh, que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Bueno, así las cosas, tal cual, un giro a la historia. Wow, increíble, una cosa que podemos ver acá que, que solo Dios puede hacer. Así que quiero en este primer punto platicarte acerca de cómo podríamos aprender tres cosas esenciales de este capítulo, de este pasaje. Y la primera de ellas es esta justamente, de la condena al ascenso, le podríamos llamar de la condena, del problema, de la situación, de lo que estaba viviendo, a la bendición del Señor. Así que, bueno, ahora una cosa importante, decíamos hace un momento, es que estamos hablando y estamos tratando de hacer relevante la soberanía de Dios. Y algunos creo que ya contestaron por acá. Vamos a ver su respuesta. Déjenme ver en el chat si alguien ya nos contestó acerca de qué es la soberanía. No me han contestado por acá, así que esperemos que alguno quiera escribir, participar y decir para ti qué es el hecho que Dios sea un Dios soberano. Te pido que ahí que lo escribas y ahorita leemos tus respuestas en los que vamos avanzando en el estudio. Bueno, entonces estábamos acá platicando en la primera parte del capítulo 8, vemos de cómo de algo malo en Dios en su soberanía permite que llegue la bendición. En este caso de la condena, de ser un hombre condenado a muerte, es un hombre ahora puesto en ascenso, puesto en un lugar de privilegio, según lo que encontramos acá en el versículo eh, 1 y 2 de Esther capítulo 8. Ahora, Dios no solamente te libra, o no solamente en este caso libró a Mardoqueo, sino que también lo restauró y lo exaltó, no porque él fuera algo, no porque él fuera alguien importante, no porque él fuera alguien trascendental o lo que tú fuera igual en nuestro caso, sino porque Dios en su voluntad, en su misericordia, en su amor, en su gracia, en su soberanía, él lo hizo para que pudiera realmente verse de cómo Dios
y dejarnos un ejemplo claro cómo Dios cuida a sus hijos. ¿Sabes? El mismo instrumento, tú lo sabes en lo que leímos en el capítulo 7, que servía o iba a ser usado para destruir a Mardoqueo, se convirtió en el símbolo para promocionarlo, podríamos llamarlo de esa manera, coloquialmente en nuestro lenguaje como humanos, ¿verdad? Así que piensa esto, cuando los hombres cierran puertas, Dios abre tronos. La verdad que es increíble cómo de alguien que iba a ser colocado en una horca, ahora es entregado en sus manos el anillo y es dado a Mardoqueo y es puesto como mayordomo, como alguien importante, relevante en la casa de el que lo quería ahorcar. Así que déjame compartirte algo. Salmo 75, versículos 6 y 7 dice, anótalo por ahí, si no lo tienes en tus notas, dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este abate y aquel ensalza. Así clarísimo nos dice la palabra de cómo Dios va a colocarte en el lugar correcto, en el momento adecuado, bajo la circunstancia que Él cree conveniente para tu vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabes, quiero hacer un breve paréntesis en esta parte porque a veces es un versículo que nos cuesta entender a todos porque decimos, bueno, ¿cómo Dios me va a amar si estoy pasando un momento difícil, si estoy pasando un momento complicado, si no sé realmente cómo salir de todo esto y cómo la verdad esto me puede ayudar a bien? Bueno, lo que sucede es que en ese momento que tú estás viviendo eso, no logras dimensionar lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, Dios tiene algo preparado, Dios tiene una conclusión que no alcanzamos a ver. Lo que tú debes de hacer es mantenernos firmes, mantenernos en fe y creer que Él va a obrar y va a hacer justicia en aquello en lo cual nosotros estamos esperando. ¿Sabes una segunda cosa que podemos aprender en esta historia, en este capítulo 8 es que eh, la intercesión cambia destinos, es decir, interceder cambia destinos. Recuerda que te dije de los capítulos anteriores, Esther se puso en ayuno y oración. Qué relevante y qué importante fue eso. No fue Esther a quejarse, no tuvo una actitud de decir, quizás, bueno, siendo la esposa del rey o buscando la forma de quizás ser un poco impulsiva, esa es la palabra que buscaba, decir, pues yo no, yo voy a ir a ver qué hago, qué puedo resolver, qué puedo decir. Antes pidió sabiduría a Dios. No es que Dios no quiere que actúes, claro que sí, pero a veces actuamos en nuestra carne, en nuestra debilidad, en nuestra desesperación, en muchas cosas como estas y podemos llegar ahora sí que entorpecer el plan que Dios tiene para nuestra vida por ser impulsivos, por ser adelantados, por ser demasiado carrerados y buscar la forma de cómo resolver. Y en este caso, Esther se previno primero, oró, pidió dirección de Dios. Dice Esther, capítulo 8, versículo 3, y volvió Esther a hablar delante del rey y se postró a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán, y se designó que había trazado y su designio que había trazado para con los judíos. Entonces dijo al rey Asuero, a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey. Recuérdate que en parte de esta historia, en los primeros capítulos, se habían mandado unas cartas donde se había promulgado una condena en contra del pueblo, el pueblo de Israel. Y entonces aquí estamos viendo cómo Dios usa todo esto que ha sucedido y usa su gracia y su misericordia para poder hacer que el rey revierta todo esto y cambie. Esther no solo se conformó con haber sido librada, por decirlo de alguna manera, porque al salvar a Mardoqueo se salva el pueblo de Israel y obviamente se salva a ella porque pues es parte del pueblo de Israel, sino que ella intercedió por su pueblo, como te lo acabo de comentar, y su valor transformó una sentencia de muerte en salvación. Es decir, logró traer su acción de muerte
a vida. Y orar quizás por alguna persona, aún incluso que vaya en contra de nuestra, digamos, de nuestra tranquilidad, porque puede ser que sea alguien que hasta nos ha dañado, pero la Biblia dice de que también debemos de amar y orar por nuestros enemigos. Déjame compartirte un par de versículos que pueden complementar esta idea más clara. Filipenses 2:4, por ejemplo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, fíjate, esto es una clara confirmación de lo que Esther hizo, no solamente al procurar su cuidado o procurar salvarse a sí misma, en pocas palabras, y ya los demás hay que ver que cada quien se salve o vea cómo cada quien salva su pellejo. No, en este caso ella miró un poquito más allá. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gloria, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quisiera que en este instante, antes de llegar a al tercer punto del cual podemos aprender en este capítulo 8, es quizás sería bueno considerar si estoy o estamos dispuestos a interceder por otros, aun cuando no me afecta ya directamente el problema. Es interesante, pero Esther intercedió aun cuando ella, pues, realmente podía haberse sentido ya librada de esta situación. Así que es ahí donde actúa la soberanía de Dios en nuestra vida y es algo realmente importante. Miren, por acá tenemos algunos comentarios. Dice, hablando de la soberanía, ¿se acuerdan que les pregunté? Gracias por participar, gracias a todos y gracias por los que están aquí en clase. Dice, Paola, para mí que tiene el control de toda la creación. Para ella soberanía es esto. Muy bien, esta excelente respuesta. Soberanía es igual a todopoderoso. Ok, perfecto. Dice, eso lo decía, perdón, Alfonso. Carlos Enrique Tocayo dice, significa que Dios es el Rey Supremo del universo cuyo propósito eterno se cumplirá. Si falla, es una verdad que trae seguridad. Eh, vamos, cuyo propósito eterno se cumplirá. Si falla, es una verdad que trae seguridad, reverencia y si falta, más bien es si falta, ¿verdad? Si falta es una verdad que trae seguridad, reverencia y confianza al creyente, porque todo está en la mano de Dios sabio, justo y bueno, excelente, claro que sí. Dice Minor, dice la grandeza de Dios todopoderoso, su poder no tiene límite, un poder incomparable. Gracias por tu participación, por la participación de todos, por sus opiniones, realmente es muy valioso lo que nos comentan. Dice Roberto Méndez, Dios es el Señor y creador de todo y nada sucede sin su permiso o conocimiento, por eso tiene los atributos omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, tiene autoridad suprema. Dice hermana Cari que Dios tiene el poder en nuestra vida de acuerdo a su voluntad y a su poder, por supuesto, ¿verdad? Entonces, gracias por participar. Les voy a dar un concepto que no quiero que adoptes en forma literal, en el sentido de que lo anotes como si fuera sacado de un diccionario. Quiero darte un resumen que puede parecer, y decía hace un rato, si lo sacamos de contexto y alguien lo escucha de esta forma, puede estar mal interpretarlo. Pero mira, la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y en la forma que quiere. Así. Puede escucharse algo caprichoso esto. Si lo dice un hombre, hablando de un ser humano, pues así como que suena hasta como impositivo, suena hasta un poco grotesco.
pero viniendo de parte de Dios y en este concepto de entender que Él es el que realmente gobierna el mundo y debería gobernar nuestra vida, pues tiene total claridad. Así que la verdad es que el Señor, él hace lo que Él quiere, lo que Él cree conveniente en el momento, en la situación, de la forma en la que Él considera correcto, la considera adecuada, en la forma en la que considera sabia para nosotros, por supuesto, viniendo de Él, claro que sí, entre muchas cosas. Así que te dejo este breve concepto que te di. Te digo, no es un concepto de diccionario, es una forma en perspectiva de ver la soberanía de Dios, obviamente sin faltar el respeto a su presencia, a su omnipotencia, a su poder, etcétera. Pero esto es para que en pocas palabras entendamos cómo esto tiene trascendencia y por qué las cosas pasaron en la forma que sucedieron allí en el libro de Esther. Así que vamos a continuar con el estudio. Gracias, aprecio muchísimo que participen. La verdad que es muy enriquecedor bueno, pensar que la mayoría de clases la doy, pero saben que ustedes pueden participar tanto en el chat y también al final con sus preguntas. Eh, un tercer punto que podemos aprender es que el decreto de Dios prevalece sobre cualquier cosa. Esto lo podemos enfocar en la parte del capítulo 8, entre los versículos 9 a 17. En el anterior punto te leí una parte del versículo 3 y una parte del versículo 7 y 8 del capítulo 8 de Esther para que pues quede la idea clarísima. Mira, déjame leerte esto en una forma estructurada. Estoy hablando de Esther, capítulo 8 versículos 9, 11, 14, 16. Una forma para que le busques armonía. Es como un resumen, pero son los versículos como tal. Dice, escribieron pues los escribanos del rey, conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, que los judíos se preparasen para defender su vida, para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Así salieron correos veloces con el mandato del rey y la ciudad Susa se alegró y se regocijó y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Es decir, lo que está aquí autorizando el rey es la posibilidad de que si alguien actúa en contra de ellos, ellos se puedan defender de algo que se había promulgado antes y que no podemos decir que estaban totalmente librados en el sentido que podía haber inclusive algún grupo al que animó a Amán con su maldad para poder ir en contra de ellos. Porque incluso, si recuerdas en los capítulos primeros, vemos que el edicto se promulgó con la autorización del rey para ir en contra de los judíos. Entonces, prácticamente eso ya andaba circulando por todas partes y, claro, en la parte central o el epicentro de esto iba a ser la muerte de Mardoqueo. Imagínate todo lo que iba a pasar digamos, en este contexto. Y sin embargo, ahora el rey, obviamente Dios actuando soberanamente, moviendo todas las piezas de la manera de acuerdo a su voluntad, hizo, hizo lo que el rey indicó para que, para que pudiera, digamos, el pueblo de Israel estar preparado para ejercer algún tipo de defensa a su favor de la manera obviamente correcta, en el sentido de que estaban buscando la manera de salvaguardar su vida, cuidar y proteger su familia, lo cual pues también parecía lógico, es decir, como cuando tú, mira, te lo voy a poner de esta manera, alguien me lo explicó de esta forma y creo que es entendible, fíjate. Nosotros todos estamos confiados en Dios, ¿estás de acuerdo? Estamos seguros que Dios nos cuida, nos protege, nos manda sus ángeles para que acampen alrededor nuestro, entre muchas cosas y circunstancias que tal vez incluso tú puedes dar testimonio de ello. Pero hay algo curioso, fíjate. Eh, alguien cuestionaba, bueno, si esa es nuestra confianza, bueno, ¿por qué le echamos llave a la puerta?
¿Por qué le cierras con candado? ¿Por qué le cierras con llave o seguro o la clave a tu vehículo para que no vaya a ser atropellado? Siendo de que Dios te cuida, te guarda, te protege, manda a sus ángeles. Bueno, esta es la forma en la cual también Dios nos está dando la lección de que nosotros debemos de aprender a ser prudentes. También dice la Biblia que nos demanda ser astutos, y cuando dice ser astutos no es ser ventajosos, esa es la palabra que estoy buscando, porque la palabra astuto en la Biblia no está de aquel que hace trampitas y que es ventajoso y para salir aquí, para salir allá, para lograr esto, para hacer una trampa y meter esto por aquí, por allá, no, nada de eso. Cuando habla de ser astutos, habla de que seamos previstos, que seamos cuidadosos, que seamos prudentes, que no hagamos algo. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor tenemos un enemigo que dice que está como león rugiente viendo a quién devorar. Y él quiere devorarte a ti, devorar tu familia, devorar tu integridad de muchas maneras, ya sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y usa personas también para esto. Por ejemplo, usa la maldad del corazón del hombre, digo, del hombre me refiero a aquel que no conoce los principios y valores de Dios, y obviamente pues si anda malos pasos y ve mal puesto un vehículo, por ejemplo, que lo dejaron sin llave, pues va a buscar la forma de entrar, buscar, quitar, y aún así, bueno, tú lo sabes, en nuestros países latinos es muy común. Aún así, con llave, te lo terminan abriendo con sus mañas, con sus herramientas, con sus controles quizás, no sé, manipulados o clonados, o no sé de qué manera. Igual en tu caso, o sea, no es que dejas de confiar en Dios cuando cierras la puerta de tu casa, cuando cuidas porque también tú y yo hemos sido, en el caso de los hombres, por supuesto, hemos sido puestos como responsables de cuidar y proteger a nuestra familia. Claro, es una forma de hacerlo, es esta porque no porque tú seas malo ni porque estés pensando todos los días que Dios no te protege, no, porque hay gente afuera que anda, se procura con maldad y va a buscar la forma de llegar y querer entrar a tu lugar, atropellar, o el enemigo usa otras situaciones para desanimarte emocionalmente, para decirte que no puedes hacer esto, aquello, lo otro, o para atacarte espiritualmente en tus principios y valores cristianos. Quizás hay un momento en el que podemos sentir débiles y necesitamos estar fuertes. Entonces, los judíos aquí se prepararon para defender su vida como nosotros. Tú y yo debemos estar preparados con la palabra de Dios para defender nuestra vida, para estar alerta de los dardos del enemigo, para estar alerta de lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestro. ¿Sabes? Déjame leerte y anota por ahí si quieres en este estudio. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Sabes? No es que vas a condenar diciendo, ay, que tú eres malo y yo te maldigo y que no, no, no es necesario. ¿Sabes cómo puedes tú trabajar esto? Es que toda lengua que se levante contra ti, tú la vas a silenciar con el poder de la palabra de Dios. Algunas veces Dios te va a decir, habla, y algunas veces Dios te va a decir, calla, guarda silencio, y Él va a salir a favor tuyo. ¿Sabes? Eh, Dios permitió este nuevo decreto que anuló el poder de lo que había llevado primero, porque Él tenía un plan, porque el plan es entenderte que el enemigo puede escribir su forma de destruirte, su forma de atacarte, su forma de acabar contigo. Pero Dios siempre tiene la última palabra, por eso la soberanía de Dios es que Dios haciendo lo que quiere, cuando Él quiere y en la forma que Él quiere, porque es Dios, punto. Así te lo digo tal cual. Sé que se oye fuerte, de repente sé que puede causar impacto y como te digo, sacado de contexto, alguien puede decir, ay no, se oye fuerte, ¿verdad? Es más, alguien hasta puede llegar a opinar, y decir, ay no, ese es un Dios así malo, de que parece ser que está procurando la maldad o está, no la maldad, sino que más bien está procurando ser
impositivo, podríamos usar esta palabra, o ser imperante en decir lo que él quiere como si fuera un rey que gobierna sin razón, un rey que gobierna con ironía, con un rey que gobierna con autoritarismo, pero Dios no es así. Dios incluso al hombre, fíjate bien, te voy a mencionar esto que ahorita vino a mi mente, al hombre le ha dado la oportunidad de decidir, porque no somos robots tampoco, al hombre le ha dado la oportunidad de decidir, él ha puesto ahí la oportunidad sobre la mesa y a ti, a mí te ha dado la opción de decidir si tú quieres tener una relación personal con él y así es con cualquier ser humano. Entonces no es un Dios autoritario que la gente va a comenzar a hablar y decir, ay no, ese Dios que ustedes predican es acá y que manda a matar gente y te dicen, no, estos principios y valores son cosas que podemos aplicar de una manera espiritual a nuestra vida. Así que creo que vale la pena. Génesis 50:20, fíjate, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En este pasaje, pues un grupo de personas pensaron mal en contra de y Dios encamina todo y puede girar y puede darle vuelta a todo esto y encaminar para bien aquello que para contigo ha sido preparado para mal. Así que fíjate bien lo que te voy a decir, cuando Dios decreta vida, ni el infierno ni el peor de los demonios puede dictar muerte, porque dice la Biblia que nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a la luz y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, mis amados. Así que eso es súper, súper importante. Así que yo quisiera que tomaran muy en cuenta esos tres aspectos que podemos aprender de una manera quizás también un poco resumida, pero ahí tenemos las notas y tenemos lo que podemos aprender, por supuesto, para enriquecer este estudio del capítulo 8 del libro de Esther, donde vemos que todo giró totalmente diferente a como originalmente los enemigos habían procurado en contra de. Así que recuerda, lo primero que podemos aprender en esto es que Dios nos puede llevar de la condena al ascenso, de la condena a la bendición, del problema a la resolución, del problema a encontrar su dirección, su sabiduría, su bendición. Lo segundo que podemos aprender y que es súper importante es la intercesión cambia los destinos, cambia, y no es que lo cambie en el sentido que nosotros forzamos a Dios, no, Dios escucha tu oración y en su misericordia Él mueve su voluntad y su soberanía para que algo que antes era condenatorio, ahora sea libertad. Y dice la Biblia, la verdad os hará libres. Y en tercer lugar, el decreto de Dios permanece, prevalece para hoy, para siempre. No hay forma de revocar o de contradecir la bendición que Dios ya tiene preparada para ti. Así que yo quiero animarte que en este estudio, una de las cosas que podemos aprender y podemos extraer y podemos tomar para poder sacar lecciones valiosas de nuestra vida, de esta historia que Dios nos dejó en la Biblia, es que eh, es aprender a confiar. Son tres cosas quiero que aprendas en esta ocasión. Número uno, anótala por ahí si quieres, te doy chance. Es más, te la voy a poner ahorita que les termine de mencionar, te la voy a poner en el chat. Número uno, confía, bueno, también les doy siempre este mismo resumen posterior, se lo pongo en un PDF en el grupo, así que estén atentos y a veces le grabo un videito por ahí, también con un video resumen. Pero bueno, el punto es que primero aprende a confiar en Dios. ¿Sabes? Dios puede revertir lo irreversible, así tal cual. Te animo a que intercedas o intercedamos. Ora no solamente por ti, sino por todo tu pueblo, por toda tu familia, por todos tus amigos, por todos tus compañeros, por todos tus enemigos, por aquel que está haciendo daño, por aquel que te quiere poner tropiezo, aquel que habla mal con el jefe de ti, aquella persona que te dañó en una relación incluso y te ha dejado mal y ha sido una persona que dañó tu vida. Ora, 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 intercede. En tercer lugar, te quiero animar
a que proclames la victoria de Dios sobre tu vida. Porque al final, aunque tal vez en este momento no la veas, no la alcances a ver o no vea porque mira, veámoslo así, en retrospectiva y tomando el ejemplo del estudio que estamos llevando ahorita es, bueno, cómo Mardoqueo no se imaginó en ningún momento cuando supo que Amán que le estaba preparando un lugar para matarlo, una horca, él nunca se imaginó todo eso, que el rey se iba a quitar al niño, que Esther lo iba a poner ahí sobre la casa que el rey le dio, en fin, en la que era la casa de Amán, por cierto. Nunca se imaginó. Por eso nosotros debemos estar proclamando siempre que Dios nos va a dar la victoria conforme a su voluntad, conforme a lo que Él tiene preparado para nosotros. No sabemos qué es, pero de alguna manera Él va a actuar y va a hacer que se revierta todo. Entonces nosotros nos vamos a, a procurar mantenernos con una fe firme a pesar de las circunstancias. Eh, Finalmente, fíjate, en Esther, capítulo 8 versículo 16 dice, los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Imagínate qué bendición. Y tú también, tú y yo podemos tener luz, alegría, gozo y honra cuando Dios o cuando permitamos que Dios cambie su decreto en nuestra vida. Eso es a través de confiar, interceder y proclamar la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero decirte finalmente en esta parte del estudio es que no importa cuántos decretos se hayan levantado contra ti, muchísimos, o gente o situaciones, circunstancias, enemigos, situaciones de familia, situaciones de pareja, situaciones de matrimonio, situaciones con tus hijos, situaciones con el vecino, situaciones con las finanzas, situaciones con el trabajo, en fin, cuántas cosas se han levantado contra ti. No sé cuántos se han levantado contra ti, bueno, contra mí muchísimas, si yo te contara, no tengo el tiempo para contarte, pero incluso en mi caso personal te puedo resumir que en algún momento dado de mi ministerio yo recibí ataques de personas dentro de la iglesia que se supone deberían de. Entonces puede esto pasar a cualquier cristiano, puede sucedernos, puede también venir estas situaciones de adentro o de afuera. De cualquier manera, lo que te quiero decir es que si Dios dice, vive, hablando de la historia, por supuesto, no hay Amán que pueda hacerte caer. Tu historia, como la de Mardoqueo, está a punto de cambiar de manos, de cambiar del poder de Dios o del cambiar de las tinieblas a la luz del Señor que Él nos tiene. Así que, eh, bueno, quiero aprovechar entonces unos minutos que nos quedan varios, así que podemos aprovecharlos todo lo que sean necesarios. Y si tienes una duda, tienes un comentario, tienes algo que te gustaría incluso complementar, que también es válido, o que digas, ah, pues yo no entendí esto, no me quedó claro, o sí me quedó, o quisiera saber un poco más. Este es el momento en que puedes preguntar, dinos todas las dudas que tengas y bueno, pues ahora sí que sin pena, sin vergüenza alguna, este es tu momento. Te pido que abras tu micrófono o si quieres, para hacerlo más ordenado, pues ahí levantar la manito virtual que está en las herramientas abajo cuando tocas la pantalla de tu celular touch o de tu computadora, mueves el mouse, ahí te va a aparecer una sección de reaccionar y ahí dice una opción levantar la mano y ahí puedes pedir el momento para que te lo podemos dar con todo gusto o abre tu micrófono, ¿verdad? Simplemente sin mayor protocolo, llamémoslo de esa manera, ¿ok? Te escucho si tienes algún comentario o alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces tenemos a Alfonso, para que nos pueda comentar. En lo que preparamos el comentario, les estaba platicando hace un ratito que efectivamente, digo, para que quede cerrada esa idea,
es que en el ministerio a veces podemos llegar a ser atacados o a ver a personas que puedan ser usadas incluso por el enemigo para poder desmantelar, por decirlo de alguna manera, lo que tú estás haciendo para ellos, etcétera, etcétera. Pero siempre Dios va a librarte de esto cuando obre en su voluntad para contigo y definitivamente pues eso va a permitir de que la historia tenga un giro completamente como en mi caso. Claro, después el Señor obró en su soberanía y por supuesto dejó claras las cosas como deben ser. Adelante, Alfonso, bienvenido con tu comentario. Buenas noches, pastor. Sí, claramente vemos cómo se manifiesta la soberanía de Dios en esta historia, a pesar de que el nombre de Dios no aparece por ningún versículo, pero Exactamente. el respaldo ante todo a su pueblo, aquellos, aquellos que están buscándole más que nada que lo respalde, ¿no? Porque ante tal circunstancia, ¿no? De acecho de Amán contra su pueblo, Ujú, híjole, pues sí, verdaderamente era muy preocupante, pero Dios no rompe con los pactos mm, eh, con su pueblo. sí. Siempre el respaldo está ahí, sería mi comentario, pastor. Alfonso, te agradezco mucho que me hayas recordado una de las cosas, bueno, hemos dicho tantas cosas en este estudio desde que comenzamos, que bueno, obviamente algunas se me pueden escapar. Igual que tú, soy ser humano y mi cerebro ya no trabaja muy bien a veces, pero fíjate, qué bueno que me recordaste este punto, eso lo aclaró el pastor Juan Carlos también al principio, de que es el libro donde no se menciona a Dios, pero Dios está soberanamente presente dentro de su historia, respaldando a sus hijos de una manera increíble y lo podemos ver en la forma de cómo la historia toma un giro que quizás, si solamente leemos los primeros capítulos sin saber lo siguiente o cómo termina la historia, podríamos pensar que parece ser que wow, todo estaba perdido, pobre Amán, ahorita ya lo van a meter a la horca, lo van a ahorcar, luego van a ir contra los demás del pueblo de Israel. En cualquier momento, pues cuando el rey sepa que es judía, también van a proceder en contra de ella. En fin, porque la verdad que si somos honestos, sí es el panorama. ¿Sabes? El panorama en nuestra vida es exactamente igual. Puede ser que veamos que vayamos viendo que las cosas pues van así como que no en muy buen camino, pero Dios hace ese giro completamente de acuerdo a su voluntad, hace un cambio de las tinieblas a la luz. ¿Alguien que más quería hacer un comentario? Déjenme ver si tenemos por acá. No, en el chat ya no tenemos comentarios, pero si alguien, gracias. Adelante, Roberto, con tu comentario. Puedes abrir el Sí, micrófono, mi hermano. sí, gracias, hermano. Sí, sí, bueno, aunque no deberíamos de esperar, digamos, recompensas terrenales, ¿verdad? Por ser Claro, fieles a Dios, a menudo las recibimos de maneras inesperadas. O sea, Esther y Mardoqueo vimos que bueno, fueron fieles hasta el punto de arriesgar sus vidas, ¿verdad? Para sacar a otros. Estuvieron dispuestos a dejarlo todo y Dios los recompensó. O sea, digo yo, qué misericordia, es qué bueno que es Dios, porque bueno, en el tribunal, ¿verdad? De Cristo, pues ahí vamos a recibir galardones y todavía también, pues aquí en la tierra también recibimos, qué bendición, ¿verdad? Definitivamente. sí, y claro que sí. Efectivamente, nuestra meta, obviamente, no es recibir estas cosas materiales, como dice Roberto, es decir, que Dios nos provee algo, pero aún te puedo decir que en nuestra vida hemos logrado experimentar como familia, como creyentes, como testimonio que hemos escuchado de otras personas, que Dios ha compensado también a través de algunas cosas físicas, materiales, financieras, etcétera, a muchos de sus hijos, de acuerdo a la soberanía, de acuerdo al justo juicio. Fíjate, hemos estado en nuestro tiempo de oración, unidos en oración, aquí en una media hora, bueno, más de media hora, que comenzamos.
por algunas peticiones donde nos han dicho, el Señor ha hecho esto, el Señor ha contestado de esta forma y todo eso, y nos alegra porque justamente Dios hace su soberanía presente en nuestra vida. Adelante, Paola, puedes abrir tu micrófono y hacernos tu comentario con todo gusto. Buenas bendiciones a todos. Bueno, lo que más me ha llamado la atención de este capítulo es sobre todo de volver a resaltar la soberanía de Dios en el silencio y sobre todo lo importante es cuando nosotros como pueblos o como hijos de Dios eh, al interceder y al ayunar, Ujú, también está demostrando aquí que podemos revocar nuestra relación con Dios. ujú, Y sobre todo, y lo más importante que me ha gustado, es cómo, cómo Dios es fiel y justo, y ujú, sobre todo cuando Él dice, Él lo cumple. Y ahí es donde revela, es la revelación del poder soberano de Dios en el silencio, cuando no nos habla, cuando estamos orando y no escuchamos ese aliento, o por ahí, como por ejemplo, a mí me ha sucedido de no sentir su presencia en un momento de dificultad ujú. y en el último día decir, wow, ver la respuesta el otro día es algo tremendo. Esperar en el silencio no es fácil y me ha traído eso, lo que a mí me ha pasado, ver su autoridad, que su autoridad revoca toda ley hecha por el hombre, Mm, que la autoridad de Dios revoca toda maldición que te digan o que te hagan a la espalda. Toda su autoridad revoca tu orgullo. Y eso es lo más hermoso y que encuentras sanidad. Sanidad a ser libre. Wow, muy bonito comentario, muchas gracias, hermana Paola, que Dios te bendiga. La verdad me gustó mucho ahorita que dijiste, lo puse ahorita en el chat, ahorita lo voy a compartir. Le compartí ahorita el resumen de la conclusión de las tres cosas que son como un desafío para poder en nuestras vidas como parte del estudio, ¿verdad? O parte de la conclusión del estudio. Y decía Paola ahorita de que la autoridad de Dios revoca lo que el hombre declara. Definitivamente, tienes toda la razón, muy bonito. Lo puse ahí para que también lo anotes. Te das cuenta cómo es valioso también tu participación, tus comentarios, la verdad, los aprecio mucho, me enriquecen a mí también, me gustó esto que comentaste, Paula, gracias. Hermana Patricia, adelante, puedes abrir tu micrófono y con gusto te escuchamos. Este, bendiciones a todos. Eh, Qué grato escuchar, ¿no? Que aunque no se nombre el nombre de Dios, pero Él está trabajando, Él está, sí, guardando y librando a su pueblo. Exacto. Eh, Podía haber algo, Amán, el rey tuvo que hacer sellar dos veces, dos decretos, ¿no? Uno, Ujú, que venía para muerte de los judíos, también sí, se pagaba para muerte, eh, pero Mardoqueo también tuvo que hacer un decreto, pero para vida, ujú, eh, donde le daba la facultad a los judíos para que pudieran defenderse de sus enemigos, mm, porque no se podía revocar el sello del rey, las leyes que él ponía su sello era difícil, no se podían cambiar. exactamente. Este, para las cosas que eran imposibles en ese momento, Dios, el Dios de lo posible, estuvo allí ejerciendo su autoridad y poder, Ujú, que nos ayuda a tener confianza en Dios, ¿sí? ujú, La sí. palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre, así que Dios nos ayude a tener plena confianza en Dios en momentos difíciles, como decía el maestro, ¿no? Ujú, Cuando se decreta lo malo, que podamos esperar en Dios. Hay mm, tantas cosas, ¿no?, que vienen a nuestra vida que a veces desfallecemos o estamos tristes, pero esto nos aumenta la fe, nos da confianza,
y eso es importante, ¿no? Sí, muy interesante lo que nos también recordaba Patricia, muchas gracias por tu comentario, mi hermana, es justamente esto, el sello. Fíjate que ahorita me acabas de recordar algo, Patricia, la verdad que me enriquece mucho que participen. De veras, hoy estoy muy contento que están participando y me están haciendo recordar algunas ideas. Entre ellas, digo, no las tengo en mis notas, pero hay algo muy cierto. Dice la Biblia que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Dice que es las arras o diríamos nosotros la garantía de nuestra salvación. Y sabes, ahorita decía Patricia, es que esos decretos fueron sellados justamente con el anillo del rey, como se tenía esa costumbre cultural de ese tiempo. Lo vamos a ver hasta en las películas de este tipo de culturas orientales. Entonces ponían el anillo, ¿verdad? Ahí en el decreto y eso era, es decir, bueno, se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. No se podía revocar abiertamente. No, pues ya a mí no me importa lo que diga el rey, yo hago lo que quiero. No, no, era riesgoso. Pero más complejo y más difícil era que ahora el mismo rey que había dicho que mataran, ahora dice que no maten y ahora que los judíos podían defenderse. Entonces imagínate qué trascendencia del poder de Dios que obrando, obviamente, en su soberanía, sí, obviamente el rey ni siquiera me imagino que lo sabía, no se lo imaginaba, pero yo puedo pensar, en un momento dado, creo yo que definitivamente eh, pudo en cierta forma el rey Azuero sentir esta presencia sobrenatural de Dios en su vida. Y bueno, justamente en el capítulo 13, donde pasa todo esto. eh, de hecho, en el versículo 5 dice en el capítulo 3 dice, vio a Amán que Mardoqueo ni se rodeaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, hablando de lo primero que se había decretado en cuanto a arrodillarse, inclinarse, rendirle pleitesía al rey. Entonces, Ah, por eso dice que le dice en el versículo 8, dijo Amán al rey y Asuero, dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, quizá, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y fíjese cómo la maldad estaba en este hombre usado definitivamente por el enemigo. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Ya, bueno, esto lo hemos leído ya en los estudios anteriores, pero quería tomarlo recordando lo que nos ahorita nos dijo Patricia. Pero en nuestro caso, tenemos un sello de garantía que es inviolable, es irreversible, indecretable porque está decretado, puesto, colocado y maravillosamente orquestado por el Dios creador del universo, soberano total. Ángeles, tu comentario, adelante. Gracias por participar. Lo apreciamos mucho. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Este, bueno, yo estaba, eh, creo que no tocó esta parte, pero revisando el material que mandaron al grupo, Ujú. me llamó mucho la atención el versículo 8:6 que Ok. dice, ¿cómo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Ujú. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Este, bueno, creo que todo está muy, muy importante, Claro. es de alguna manera, pues aumentar nuestra fe. Pero este versículo me llamó la atención principalmente por los tiempos que estamos viviendo. Em, Mm, no sé si las familias de los que están en el chat sean todos, tengan la salvación de Cristo. En mi caso, pues no. Entonces, tal vez por eso me llamó la atención esta parte que mm, dice, ¿cómo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? mm, Tomándolo como a mi familia, claro. porque sí, a lo mejor a veces, aunque decaemos, aunque cabizbajos, pero de alguna manera viene lucidez a nuestra vida y volvemos a agarrarnos de la mano de Dios y volvemos a entender esa soberanía de Dios que es el tema principal, Sí. de que Dios pues
hace muchas cosas, nos protege, nos libra, nos cuida, pero también en el caso de nuestras familias, nosotros como luz que somos o que fuimos llamados a luz, ¿cómo poder ver em, cuando viene un mal Ujú, hacia, hacia alguien de nuestra familia que no se ha convertido a Cristo, que no ha sido salvo? Y bueno, creo que ahí depende mucho de los 3 puntos que usted decía, claro. agarrarnos de esa intercesión por nuestra familia, por Mm, nuestros amigos, por nuestros enemigos, eh, e- el, el aprender a confiar en Dios y también proclamar, y yo creo que esa es una parte bien importante, saber cómo vamos a proclamar, por ejemplo, salvación, ujú, o por ejemplo, el anhelo que a veces en nuestros corazones hay de que nuestra familia se convierta a Cristo. O sea, saber dar esa proclamación de interceder por nuestra familia para que todos sean salvos, para que todos conozcan al Señor Jesucristo, este, y puedan también entender la soberanía de Dios, que Dios, sin darnos cuenta, muchas veces nos ha librado hasta de la muerte y no nos hemos dado cuenta o no sí. nos damos cuenta. Sin embargo, es por ese amor y esa misericordia que Dios tiene por nosotros. Mm. Y bueno, solo quería compartir esta parte que yo me quedo en esta clase me quedo con este texto. Ángeles, muchísimas gracias. De veras, nuevamente, yo creo que la participación de ustedes ha sido mucho más enriquecedora que la lección, que el estudio de ahora. No sé si habéis estado antes en unas clases que doy. Normalmente lo que preparo es un material adicional para poder, digamos, enriquecer el material que el pastor Juan Carlos, con toda su dedicación, nos prepara. Y obviamente este punto que mencionaste es verdaderamente que tiene esa relevancia. Quiero explicar algo importante, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía, y decirles, una de las cosas que nosotros enseñamos, por ejemplo, al estudiar la Biblia, es que hay diferentes aplicaciones. Hay en algunos casos una aplicación histórica, a veces hay una aplicación de tipo doctrinal de un pasaje para nuestra vida. En un mismo pasaje puedes encontrar las tres cosas. Hay una aplicación que creo que es muy valiosa y es la aplicación que le llamamos la aplicación devocional o espiritual de un pasaje. Y creo que ahorita Ángeles nos acaba de dar un perfecto ejemplo de lo que podríamos llamarle esta aplicación espiritual a nuestra vida. En el caso de ella, ella nos ha compartido claramente, para ella la aplicación espiritual es ver este versículo y verlo para ella respecto a su familia. Por ejemplo, como dice, ¿cómo podré ver yo el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo veré yo el mal que alcanzará mi familia? Pensando, por ejemplo, si mi familia, como decía Ángeles, no es todavía salva, es decir, sabiendo de que tu familia todavía no tiene esa bendición de tener la oportunidad de tener la salvación en Cristo Jesús. Entonces no podremos estar tranquilos, no podemos estar en paz, sabiendo que en cierta forma, pues esto en cualquier momento, que el Señor venga por nosotros, ellos se les termina esta oportunidad. Ahora, dice, ¿cómo podré ver la destrucción de mi nación? Yo creo que también es una forma de pensar en en cómo ver la destrucción de nuestra familia en cuanto a las cosas del mundo, las influencias que hoy en día hay, entre muchas cosas. Incluso podríamos irnos mucho más allá. ¿Por qué no pensamos en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestro poblado, en donde vivimos, en nuestro estado, departamento, provincia? No podemos sentirnos, digamos, a gusto, tranquilos, cómodos, pensando que viene destrucción
para aquellos que no han confiado en el Señor. Hay lugares en los que el Señor, luego de ver la maldad de su corazón, ha llegado tan lejos su misericordia, pero hay momentos en que ya ha llegado a su límite y dice, yo no puedo más con esto. Y seguramente Dios ha actuado de acuerdo a su soberanía en algunos casos, como lo hizo en Sodoma, como lo hizo cuando destruyó en el diluvio, para poder en cierta forma terminar con la maldad de estas personas y acabarles de tajo luego que no habían querido escuchar o no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Y que Dios tenga misericordia de nuestros pueblos, nuestra familia, nuestra nación, que aún no conoce el Señor, ¿verdad? Que en medio de esa destrucción muchos, inclusive nuestros amigos, hermanos, familia, no se vean afectados cuando Dios emite directamente un juicio y dice, va un juicio sobre esta nación. Así que, mis amados hermanos, de veras que aprecio mucho los comentarios que nos han dejado, son muy valiosos, su participación hoy ha sido muy bonita, de veras que lo aprecio bastante, que hayan participado, que se hayan animado, ¿verdad? Aquí no estamos para decir, no estamos para calificar a nadie, si lo recuerdan, ni para decir quién tiene la razón, en realidad la razón ni siquiera yo la tengo, para comenzar, así se los digo, la razón la tiene la palabra de Dios, la tiene el Señor, así que pues así que nadie tiene que decir, ay, no, pues amor, me da pena, pues no vaya a ser que se burlen, no, no vaya a ser que diga, o a lo mejor diga una barbaridad, no importa. El Señor nos corrige en su palabra y es lo que va a prevalecer. De veras, aprecio mucho que hayan participado. Mis amados hermanos, creo que llegamos hasta aquí. Vamos a orar para finalizar. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos acompañe y después, ¿les parece bien? Después de orar, abrimos unos segundos la cámara para los que quieran, nos tomamos una fotito y la dejamos ahí en el grupo y luego yo les paso el resumen, les paso el PDF adicional, si alcanzo les hago un videito resumen como lo hago en cada clase, como una forma de que ustedes lo recuerden, le quede como un mini recordatorio, pueden compartirlo, por favor también comenten en el grupo para que tenemos creo como 70 personas en el grupo y creo que nomás llegamos como 10, 15, máximo creo que he llegado a ver como 20. A lo mejor algunos están yendo más curioseando y no importa, no pasa nada, no nos molesta. Pero tal vez algunos, ay, están ahí, quizás no se animaron tanto a tomar las clases o como que ya comenzamos, dijeron, no, ¿para qué voy? Entonces, sus comentarios dentro del grupo, cuando les hacemos una pregunta, cuando decimos si te gustó la clase, que aprendiste cierto tipo de cosas o que puedes aplicar a tu vida, nos ayuda mucho tus comentarios. Así que vamos a orar y después nos tomamos una fotito y finalizamos la grabación después de orar. Señor y Padre, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, por tu tiempo de cada uno, Señor, que ha dedicado, Padre, para estar contigo, Señor, escuchando lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre, por escucharnos, por también enseñarnos, por abrir claramente una mente que obviamente ahorita ha quedado claro, Señor, cómo tu palabra habla a cada uno de nosotros, Señor. De veras, lo agradezco, Señor. Gracias por usarme quizás nada más como un pequeño medio, la verdad que me siento impotente, Señor, de quizás no poder aportar más, porque realmente no soy yo el valioso en esto, Señor, sino que eres tú, tu palabra, y qué bueno que tu Espíritu Santo ha traído ideas, ha traído pensamientos, ha traído estudio, ha traído un corazón entendido a cada uno de mis hermanos y lo han expresado a través de sus comentarios que han sido también muy sabios de tu parte. Danos esa sabiduría para continuar aprendiendo, esa sabiduría para continuar dejando que seas tú el que obre en cada una de nuestras vidas, Señor, y que esta aplicación espiritual podamos sacarla de esta lección, de algún versículo que quizás nos impactó, como ha sido en el caso de mis amados hermanos en esta noche. Gracias, Padre, por ese tiempo en el por su nombre de Cristo Jesús. Amén.